Hola, les damos la bienvenida. Nosotros somos de la Liga contra el Silencio y de Rutas del Conflicto. Les presento a Oscar Parra, él es el director de Rutas del Conflicto, que ahorita nos va a contar un poco más qué tipo de medio es y en qué trabaja. Y yo soy Janet Valdivieso, soy periodista y soy editora y periodista en la Liga contra el Silencio. La Liga contra el Silencio es una alianza de medios, de 17 medios de Colombia, que su proyecto principal es tratar de contar historias periodísticas sobre temas silenciados o censurados en Colombia. Somos 17 medios, entonces uno de esos medios al que queremos como profundizar más en algunas historias periodísticas que hemos trabajado juntos es Rutas del Conflicto, y precisamente lo que nosotros hemos tratado de y venimos a presentar es el trabajo de datos, del trabajo de combinación de esa búsqueda de datos, de información, y esas cosas traducidas también en una forma de historias periodísticas que contienen datos, pero también esos datos traducidos a historias, buscarles nuevas narrativas, visualizaciones, un banco de datos que pueda ser público y accesible, y justamente eso es lo que vamos a hablar con Oscar en este momento. Y pues nada, Oscar, primero, bienvenido también a este festival. Y quisiera que nos cuentes primero qué Rutas del Conflicto y que nos cuentes un poco el trabajo ese de traducir también los datos en historias periodísticas. Bueno, Janet, muchas gracias a los organizadores del festival también pues, por la invitación. Sí, yo soy el director de Rutas del Conflicto. Rutas es un medio de comunicación que ya tiene 8 años, comenzó en el año 2014 y es miembro de la Liga contra el Silencio hace unos 4 o 5 años, tal vez como 4 años creo yo. Y pues digamos que ¿cómo nacimos? Nosotros nacimos con una base de datos que contaba cómo había sido todo el fenómeno de las masacres en Colombia desde 1982. Yo en ese momento era reportero de un medio que se llama Verdad Abierta, y también soy ingeniero de sistemas. Entonces propuse dentro de Verdad Abierta la creación de esta base de datos, y luego pues ya el proyecto se independizó, empezó a funcionar digamos de manera independiente, y comenzamos a explorar otro tipo de, digamos, de narrativas a partir de los datos, de los mapas. Entonces, además, digamos, de la base de datos de masacres, esta grandota tiene más o menos 730 masacres, lo cual supone más o menos una quinta parte apenas de todas las masacres cometidas en Colombia en ese periodo. Tenemos luego otras bases de datos que hemos construido con la Liga, como por ejemplo una base de datos de masacres del año pasado. Si quieren, ahora con calma las empezamos a explorar, o tú me dirás de una vez. Vamos a hacer como un resumen y luego vamos a profundizar un poquito más. Exactamente. Entonces, ahí como que ya empezamos a trabajar con otros datos que tenían que ver con, digamos, otra información. Además, por ejemplo, desaparición forzada, despojo de tierras. Creo que en este momento más o menos tenemos dentro de nuestras bases de datos unos 2.000 registros con información relacionada al conflicto armado en Colombia, y parte de esa información ha salido de las voces de las víctimas del conflicto armado, pues que han corregido, han ayudado como a aportar a esa información dentro de nuestras bases. ¿Cómo se construye una base de datos? Porque para los periodistas siempre nos da mucho miedo como los números y cómo trabajar con volúmenes muy grandes de información. ¿Cómo se trabaja una base de datos y qué consejo tú nos darías como para que los periodistas y las periodistas le perdamos un poco el miedo a trabajar con números, con información así? Y eso vincular con los relatos, porque esos números muestran unas cosas. Un poco, ¿cómo ves eso? Yo creo que hay un consejo grande, y es que hay que intentar romper como ese miedo acercándose, no, digamos, hay como en equipos interdisciplinarios, hay gente que pues, está con el ingeniero, el diseñador, pero desde el periodista es importante que se forme. Por ejemplo, hay toda una vía de trabajo, de capacitación sobre periodismo de datos, con el que el periodista puede aprender conceptos muy básicos de bases de datos, de cómo construir una base de datos, de a lo mejor utilizando sistemas gratuitos que no implican mucho conocimiento técnico, pues se puede construir un mapa y comenzar a pensar un poco en cómo la gente en este momento consume información. Entonces, por ejemplo, a veces está uno viendo sus redes sociales y ve un mapa, por ejemplo, como el que tenemos en las masacres, y entonces si le decimos simplemente con una pieza en redes sociales diciendo, mire, cada punto en este mapa es una masacre, y eso, pues ver el mapa de Colombia lleno de puntos, pues la gente de alguna manera tiene una conexión emocional con esto.
Y entonces uno empieza a darse cuenta que los datos pintados de cierta manera, pues cuentan historias. Entonces yo creo que el consejo sería, pues bueno, ahí hay formas de acercarse al periodismo de datos, hay un montón de organizaciones que hacen cursos permanentemente para periodistas, que le van a permitir al periodista interactuar en esos espacios interdisciplinarios con ingenieros de sistemas, con diseñadores. Es muy difícil pensar que un periodista se convierta en un ingeniero, digamos, esa tampoco es la idea. La idea es como que cada uno tenga un lenguaje común que le permita sumar entre todos, y hay que como que romper esa cuestión que uno dice, bueno, yo soy periodista, hago este pedazo y entonces luego se lo entrego al ingeniero, el ingeniero hace otro pedazo. No, creo que el trabajo colaborativo va mucho más allá e implica que el periodista sepa cosas que tengan que ver, pues, con cómo contar historias a través de esos datos. Bueno, quería como hacer un paréntesis para contar dos cosas. Ahorita que Oscar también lo nombra, el trabajo colaborativo para la Liga y sus aliados es básico, es básicamente nuestra razón de ser, y creo que es lo que nos diferencia como proyecto, y es como unir talentos y unir fortalezas y unir perspectivas para contar historias de diferente tipo, y en muchas de ellas nos hemos juntado para eso. Y la otra parte colaborativa es de esta necesidad de trabajar como interdisciplinariamente con talentos de distinto tipo. Por un lado eso, y por otro, pues quería como contar, pues pedirles que cualquier comentario o cualquier pregunta que tengan nos vayan haciendo llegar a través del chat para nosotros como al final destinarle unos minutos a eso. Y ahorita, pues, hablando de esos mapas y esas visualizaciones y por qué, como, cuál es el plus de esta forma de contar también, vamos a presentarles algunas historias que hemos trabajado y que Rutas pues la ha desarrollado ya como toda la visualización y el trabajo detrás de esa base de datos para que Oscar nos vaya contando. Entonces, uno de los temas que trabajamos el año pasado, pero que Rutas lo tiene ampliado, es el tema de las masacres. Entonces, Oscar, cuéntanos, porque es importante que veamos la dimensión, o sea, siempre en Colombia es como una masacre un día, otra semana otra, varias en una semana, y a veces termina siendo hechos como aislados. ¿Qué nos permite estas bases de datos o esta rigurosidad en sistematizar esta información y contarla luego? Es un poco como una frase muy cliché, pero esta situación de ver el bosque y no solamente ver el árbol. Yo creo que contando un poco, por ejemplo, cómo me surgió a mí la idea, uno puede darse cuenta de la utilidad de esto. Entonces, pues no sé, por ejemplo, yo estuve cubriendo, creo que ya estamos compartiendo pantalla. Ahorita yo te confirmo. Ok. Desde Verdad Abierta, por ejemplo, estaba cubriendo todo el proceso de justicia y paz, y entonces ahí me escuchaba a los desmovilizados paramilitares contar y confesar la participación en varias masacres. Y entonces uno luego hacía un texto y luego hacía otro texto, y cada texto pues iba contando una masacre. Pero yo me ponía a pensar y decía, pues sería buenísimo meter toda esta información y ver dónde ocurrieron estos casos, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a mostrarles a continuación, vamos a mostrarles la otra vertical, vamos a esa. Esta, por ejemplo, es el mapa que construimos en ese momento, cuenta las masacres desde el año 1982 hasta el año 2012. Hay 750 masacres. Cada punto que ustedes están viendo en la pantalla es una masacre. Hay unas convenciones, por ejemplo, entonces las masacres que están de verde fueron responsabilidad de grupos paramilitares, las de rojo grupos guerrilleros, unas de violeta fueron cometidas directamente por la fuerza pública. Aterra un poco pensar que apenas esta es la quinta parte de las masacres cometidas en ese periodo. O sea, si nos fijamos, el ver, digamos, el mapa de esta manera nos va a permitir contar otras historias adicionales, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el nororiente de Antioquia, ustedes ven un montón de puntos. ¿Qué pasó ahí? Ahí, por ejemplo, nos fijamos que documentamos 31 masacres en un solo municipio, que se llama San Carlos, en Antioquia, entre el 96 y el 2002. ¿Cómo el Estado colombiano casi que permitió que ocurriera eso? ¿Qué pasaba ahí dentro, no? Entonces, ahí, una vez uno pone todos estos puntos en un mapa, uno empieza a entender otras cosas que están relacionadas, digamos, otros factores que están relacionados con esta violencia. Por ejemplo, si coincidían, por ejemplo, con lugares claves para la producción de narcotráfico, etcétera, etcétera. Una pregunta, acá, por ejemplo, hay una parte que dice fichas, ¿y qué otra información? O sea, como que hay dos formas de visualizar esto, y pues ahí podemos mirar la dimensión de lo que tú dices. Claro. Entonces, no sé si quieres escoger un punto, le damos clic a un punto de estos. A ver.
No sé, Cualquiera. si no hay problema. San Jacinto, enero de 2001, aparece una pequeña ficha de la masacre. Esto pensando un poco en cómo la gente consume información. Entonces, a lo mejor voy en redes sociales, veo en Instagram, veo en cualquier cosa, en cualquier de estas redes, el mapa, digamos como que me llama la atención, le doy clic al mapa, voy, luego le doy clic a un punto, y pues el que quiera ya puede ir a profundizar. Digamos, cada punto de esos tiene entre 2 y 3 párrafos contando qué fue lo que pasó en esa masacre, un listado de víctimas, inclusive si lo tenemos. Hay 70 registros en los que hay testimonios de personas que sobrevivieron a la masacre. Entonces, eso le permite, digamos, al periodista tener varios tipos de niveles para comunicar. Tiene todo el mapa, pero pues también perfectamente puede mover cualquiera de estas fichas, recordando, por ejemplo, no sé, el aniversario, por ejemplo, de una de esas masacres, entonces pues contar un poco qué ha pasado ahí y mover ese tipo de información. Digamos como que ese tipo de organización de la información le permite a uno ser muy versátil pues para mostrar una investigación en profundidad. Igual acá hay unos filtros, ¿no? Como para buscar, dependiendo de las necesidades, y poder filtrar, por ejemplo, por año. ¿Por qué crees tú que es importante este trabajo como de memoria? Siempre como periodistas estamos buscando como en la noticia y toda la gente también piensa que eso es como... ¿Cuál es la importancia también de este tipo de archivos para la memoria periodística de un país, pero sobre todo para el país en sí mismo y para estas cosas que muchas veces no se dimensionan completamente? Pues lo que ocurre es que lastimosamente tenemos... Yo tengo que ampliar un poquito el filtro porque en el 88 no hay ninguna en La Guajira. Okay. Entonces ahí le pones un departamento como Antioquia, por ejemplo. Ajá. Antioquia. Ahí aparece una nada más, creo. Sí. Pues 99, por ejemplo, ahí aparece. Digamos que ahí, por ejemplo, haciendo este trabajo, uno se da cuenta que en muchas ocasiones estas masacres, con las limitaciones que puede tener la prensa a la hora de cubrir de manera noticiosa, entonces no cubre toda la información que debería cubrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en muchos casos, hombres encapuchados mataron a 4 personas, por ejemplo, mataron a 5, y eso era repetitivo, por ejemplo, en medios de comunicación. Claro, se cubría la noticia, entonces no había mucha más información, o muchos periodistas, pues también con muchísimas limitaciones, terminaban únicamente acudiendo a la fuente oficial, al ejército. Entonces, haciendo esta reconstrucción ya posterior, entonces uno se da cuenta a lo mejor que esas personas que aparecían como encapuchados, en realidad eran paramilitares, ¿no? Por ejemplo, eso no pasaba con masacres, por ejemplo, cometía la guerrilla. Lo que cometía la guerrilla, pues el ejército de una vez la señalaba, las FARC fueron eso. Entonces, hay una serie de análisis que uno puede hacer también de cómo se cubrieron estos hechos, y además, pues digamos que la gente, yo creo que abrirle la ventana para que la gente cuente cómo sobrevivió, cómo cambió su espacio, es clave como para ver los efectos que tiene sobre el conflicto. Hay que pensar también que específicamente este crimen tiene una connotación, aparte de lo individual, sobre lo colectivo. O sea, no solamente matan a 5 personas, sino que la comunidad pues, se ve tremendamente afectada. Pues imagínense ustedes nada más, si llegara alguien a su barrio, un grupo en su barrio, y matara a 5 vecinos, o matar a 10 vecinos, o a 30, hay masacres de más de 100 personas en Colombia. Entonces, yo creo que esto le va permitiendo un poco a la gente entender cuál fue la dimensión de esta violencia pues tan dolorosa que hemos vivido en Colombia desde hace mucho tiempo. Y otro tema interesante que hemos explorado juntos es otra base de datos y otras historias periodísticas de este especial que se llamó Convenios de Fuerza y Justicia. Cuéntanos un poco por qué es importante y qué desencadenó esto también, cómo se dieron cuenta que por ahí había algo que contar, porque lo que nos dimos cuenta es que no era un convenio, sino como muchas cosas desordenadas por ahí, y detrás de eso también un patrón, ¿no? Aquí también en Colombia hay mucha criminalización de los líderes sociales, de los líderes ambientales, y eso también se cruza con esta defensa de ciertos proyectos mineroenergéticos. Cuéntanos un poco en este tipo de trabajo que también está basado como en esta visualización y estas zonas específicas donde se muestran los puntitos. ¿Qué hay detrás de eso? Yo creo que ese es un típico ejemplo que muestra cómo se puede ir del periodismo de datos al periodismo más convencional o al revés, ¿no? Y que lo que hay que tener es el chip para entender esta historia se puede contar con datos. Hicimos una historia para la Liga contra el Silencio, creo que encima de eso fue la historia con la que nos estrenamos en la Liga,
hace más o menos ya unos 4 o 5 años. Y ahí lo que se contaba era la historia de un líder social que había estado varias veces en la cárcel y pues luego un juez decía, no, pues no hay ninguna prueba de que ese señor sea ni terrorista ni nada, pero usted lo volvió a dejar libre. Y es un líder ambiental y el señor denunciaba que normalmente siempre lo capturaba el ejército y decía, pero es que no hay, digamos, o sea, no, hay una cosa ética muy complicada porque el ejército recibe plata de la empresa petrolera que yo estoy denunciando que está afectando el medio ambiente. Entonces, ¿qué garantías tengo yo como ciudadano para protestar contra esta empresa si la empresa le da dinero al ejército directamente? Entonces nos parecía un poco extraño cómo así que la empresa le da dinero al ejército. Y ahí nos dimos cuenta que por un decreto que hay en Colombia, se permite que una empresa puntual del sector minero energético, entonces petroleras o carboneras o de cualquier tipo, digamos, de empresa minera, le pueda pagar al ejército, a la policía y a la fiscalía colombiana para que tenga un especial cuidado sobre los bienes de infraestructura minera, petrolera. Y el asunto es que pues empezamos a encontrarnos que había un montón de quejas de líderes sociales que protestaban por problemas ambientales y luego los metían a la cárcel en esta situación. Entonces ahí ya empezamos a revisar en el SECOP, pero es eso, ¿no? Como a partir de esta historia pensamos, ve, ¿por qué no contamos cuántos convenios hay en Colombia de este tipo? Y recogimos casi 300 convenios y con información del SECOP, información pública, que aparte nos comprometió un montón porque ahí lo que terminamos fue pidiendo al ejército que nos diera esa información. El ejército dijo que no, que eso era reservado, lo cual era bastante chistoso porque por otro lado nosotros de manera pública íbamos recogiendo información una a una que estaba en internet y pues por haber insistido de esta manera, hay unos indicios muy fuertes, terminamos pues enfrentados con el comandante del ejército en ese momento, que me puso inclusive un proceso para que yo me retractara porque yo había dicho que el ejército no había sido como lo suficientemente transparente a la hora de entregar esta información. Y un par de meses después terminamos metidos en este escándalo que se llamó como las carpetas del ejército, porque parece que pues desde el ejército nos hicieron seguimientos digitales, como perfilamientos, y pues eso fue bastante doloroso, ¿no? Porque pues simplemente aquí creo que es otra mirada y otro ángulo que hay desde el periodismo de datos y es buscar que la información sea pública, fácil para acceder a cualquier ciudadano y que un ciudadano pues pueda ver y darse cuenta en qué está contratando el Estado, ¿no? Y pues lastimosamente pues eso nos llevó a este caso. Igual, tú hablas mucho de cómo los datos están por ahí regados. ¿Cómo tratar este es el esfuerzo por sistematizar un poco lo que o el ejército no nos quiere contar o las autoridades cuando uno escribe y pide información no nos entregan, pero está en algún lado? Y explorar, por ejemplo, tú llamas ahora... mencionas el SECOP es una plataforma gigante del ejército donde se sube los contratos del Estado, sí, de todo el Estado donde se suben los contratos. Un poco también hay que formarse en esa búsqueda de información, en ese, pues muchas veces esperamos que nos entreguen, pero no necesariamente eso pasa. ¿Cuáles son las estrategias también ustedes han ido como buscando para poder acceder a esa información que muchas veces nos niegan o no nos responden? Sí, desafortunadamente, a ver, digamos, creo que el Estado colombiano a través de los últimos gobiernos, pues se ha visto como pues presionado también y con las nuevas tecnologías a ser más transparente, ¿no? Digamos casi que es una necesidad el ser más transparente. Entonces, hemos construido, el Estado ahí tiene unas plataformas pues, para que uno acceda a la información, pero a veces no son amigables, o sea, el SECOP es una muestra de eso. Aparte de eso, es clave como que cualquier ciudadano pudiera entrar y con una herramienta muy fácil ver cómo es la contratación pública en Colombia, ¿no? Porque eso es, digamos, una ventana de transparencia, pues para que no haya corrupción. Pero pues el SECOP es muy complicado. Entonces, hay información por todas partes, ¿no? Esa es la otra cosa, que estamos en un momento inmejorable en la historia del periodismo para hacer esto. O sea, antes, pues por supuesto que también antes se hacía periodismo de datos, pero era con un directorio telefónico y con lo que se podía. Ahora, pues, digamos, buscar simplemente el nombre de una persona en internet o en cualquier red social me va a arrojar información. Entonces, yo creo que es ser curioso. Hay como les decía, como una serie, digamos, de espacios abiertos, inclusive gratuitos, constantemente de varias organizaciones que ofrecen a periodistas cursos básicos de periodismo de datos. Y un curso básico de periodismo de datos tiene que decirles, por ejemplo, dónde hay información pública, cómo accederla y luego cómo organizarla, pues, para poderla mostrar a través de estas herramientas. Pero yo creo que hay que romper un poquito el miedo al acceder a la tecnología. O sea, uno como esté conectado a internet, uno tiene un poder enorme, probablemente que no haya tenido un periodista en toda la historia
para poder, digamos, lo que se llama acá como scrapear, como rastrear datos, como recoger información para luego contarse una buena historia. En un ejemplo como el que los hemos visto, como ¿qué hay detrás de eso? O sea, nosotros ya vemos como la publicación de un mapa, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuánta gente trabaja en eso? ¿Cómo funciona, por ejemplo, diseñar algo? Eso es muy complicado. ¿Crees que ahora hay como más herramientas que se pueden usar? A veces uno parte como de organizar la información en Excel. Un poco cuéntanos como el paso a paso previo de que ya se vea publicado algo así. Bueno, hay varios pasitos. Uno es, primero que todo, pensarse la base de datos. Yo creo que antes de saber cualquier lenguaje de programación o cualquier cosa, la idea es uno ver cómo tengo en la cabeza que existe una base de datos, ¿no? Entonces, eso casi que a veces uno toma un ejemplo hasta de un supermercado. Tengo unas listas, ¿no? ¿Cómo puedo organizar la información en listas? En este caso, por ejemplo, en el de los convenios, pues tengo unas listas de municipios, unas listas de convenios, unas listas de empresas que firman esos convenios y ver cómo se enlazan entre sí. Digamos que con el tiempo, me parece que la destreza de un buen periodista de datos es que quien va pensando, venga, esto lo puedo ir organizando en estas listas y además estas listas me van a dar esta posibilidad de visualizar. Más allá del código, más allá de cualquier otra cosa, cómo organizo la información para contar la historia. Entonces, primero viene esa parte, en eso, pues digamos, creo que la mayor parte de la redacción de rutas ya tiene como experiencia. Luego, pues entonces hay dos caminos. Por un lado, hay los mismos periodistas que estructuraron la base, comienzan a llenar la base, la tabla, hagan de cuenta, en unos Excel, empiezan a llenar. Y por otro lado, los desarrolladores empiezan a pintar estos mapas que ustedes ven ahí. Los desarrolladores, pues por ejemplo, tenemos el orgullo de que el desarrollador en rutas es un estudiante de periodismo, ya pues, está por graduarse, pero él es un periodista, entonces encima de eso, siendo periodista, desarrolla con un enfoque muy particular para contar historias. Entonces ya se sienta él, hay herramientas gratuitas para el que no sabe, no tiene nada de código, hay herramientas gratuitas muy fáciles de usar. Cuando uno ya quiere como dar un producto un poquito más de calidad en estética, entonces tenemos al desarrollador, él sí le echa código a eso, agarra esa base de datos mientras que se va llenando, él va desarrollando la herramienta de los mapas que luego leen la base y tienen el producto que ustedes ven ahí. Hay de todo, hay diseñadores, porque también hay que darle una mirada. Este, por ejemplo, es un producto que combina inclusive, ahí, por ejemplo, si ustedes bajan el video en 360, si le das ahí, por ejemplo, acá. Este, por ejemplo, es una base de datos de pueblos en Colombia que tienen... y aquí es una cosa en 360, si vas acá, por ejemplo, a estos mapas acá, mostrar en plano. Entonces, ahí uno, por ejemplo, uno empieza a darse cuenta con una base de datos como hay un plano aéreo, si le das a cualquiera de los puntos a la derecha, este pueblo Puerto Saldaña, como hay una serie y puedes girar y puedes moverte donde tú quieras y ver, y los mismos pobladores del pueblo van contando la historia con audios y con podcasts. Es muy inmersivo, ¿sí? Sí, exactamente. Y entonces la misma gente del pueblo va contando qué pasó ahí, cómo fue el ataque de la guerrilla, qué problemas han tenido ahí. Ahí si quieres darle a cualquiera, los que son esas azulitas que están ahí, que son como pajaritos, son vistas aéreas de todo el valle de ahí, entonces uno puede ir moviéndose entre 60 para contar eso. Entonces, digamos que además, obviamente, de toda la construcción de datos, uno empieza ahí ya a relacionar y a vincular a otras personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay editores de video, gente que maneja drones, porque pues eso está relacionado a construcción un poco desde las imágenes aéreas, pero todo importantísimo eso sin olvidarnos que esto es periodismo, ¿vale? Y que en el fondo lo importante es ver cómo salimos desde las voces de la gente para contar esas historias. ¿Está bien? Cuéntanos un poco qué más podemos encontrar en esta, porque es como un poco distinto a las otras bases de datos, sino como es como un poco más inmersivo y más, incluso implica más tecnología. En este trabajo específicamente de Pueblos en el Olvido, ¿qué es lo que querían mostrar? Aquí queríamos mostrar, y ustedes bajan, hay un mapa con 42 pueblos en Colombia que han sido, digamos que fueron abandonados total o parcialmente después de la guerra. Entonces quedan las ruinas o queda un pedazo en el que están ruinas. Entonces lo que queríamos mostrar un poco es qué se perdió ahí, ¿sí? Como pueblo. Qué costumbres, cuál era la comunidad que desapareció o qué elementos de la comunidad desaparecieron por la guerra. Y ahí incluimos a las personas. La persona que está narrando acá enfrente, esto es una lideresa.
Entonces ella empieza a contar un poco qué pasó, cómo fue que ocurrió la toma guerrillera, ahí pues se muestra el mapa un poco de dónde queda esto, y digamos como hay una diversidad enorme de, digamos como de herramientas que buscan específicamente eso, que la gente pues cuente su historia. Acá uno puede meterse ahí al pueblo, puede contar acá, acá está la iglesia, por ejemplo, ¿sí? Que sobrevivió, y dentro de la iglesia uno puede ver videos en los que la misma gente cuenta qué le pasó al pueblo, específicamente qué ocurrió en la iglesia, cómo se afectó esta iglesia. Entonces, yo creo que es básicamente el uso de la tecnología de la mano con la gente, porque pues finalmente para llegar a esto duramos casi 1 año y medio para que la misma gente contara su propia historia, y el uso pues de las bases de datos. Yo creo que es como acá por ejemplo hay una bodega de aguacate que pues la habían destruido parcialmente, entonces uno acá puede entrar a la bodega de aguacate y escuchar al señor que vende los aguacates ahí dentro y que cuente un poco cómo es esa historia. Entonces la idea es como trabajar en conjunto con la comunidad, usar bases de datos y tener como la posibilidad de tener un equipo muy creativo para que cuente eso. Videógrafo, gente que maneja drones, hay pues una niña con una cometa, tienen una cantidad de cosas que están amarradas un poco a lo estético, que creo que al final hacen cosas bastante interesantes pues para contar historias. Tú nos hablas que duró como 1 año y medio este proyecto, y hablamos mucho desde el periodismo, pero también aprovechando que hay mucha gente que representa ONGs, este trabajo también podría ser replicado con una función no periodística, por decir de algún modo, porque permite como qué potenciales usos podría tener, no solo para el periodismo, sino más allá como para esas mismas comunidades que tienen mucho que contar y que, pues no sé, tal vez desde otros enfoques no periodísticos también, como qué potencialidades le ves. Pues digamos que esto, por ejemplo, pues periodístico es un montón. O sea, ahí la gente le dimos unas gafas, esto con gafas de realidad 3D conectadas a un celular, se ve lindísimo. Entonces la misma gente puede girar, puede apuntar la mirada a un punto e irse allá. Digamos que como ejercicio de reconstrucción de memoria por la misma gente, pues me parece valioso. Pues se quedó en el colegio, lo utilizan en el colegio para recordar y pues para contarle a los niños más pequeños. Me parece que, digamos que de manera pedagógica se podría usar, por ejemplo, también, pensando en que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad tiene igual, digamos, en una de sus labores, el contar qué pasó en el conflicto armado con las cátedras de paz. A mí me parecería maravilloso que, por ejemplo, en colegios de Colombia, a través de este tipo de herramientas, de una manera muy pedagógica, se contara qué fue lo que pasó. Y pues no, la verdad, pues los usos de esto, nosotros tomamos esta idea porque vimos que una inmobiliaria vendía casas así. Entonces, pues es una cosa como que simplemente uno está abierto básicamente a, o sea, es que las posibilidades son enormes. Reconstruir completa la historia de un pueblo fuera o no del escenario de violencia es muy, muy interesante hacerlo de esta manera, porque aparte de eso, los espacios del pueblo que ya no existen o que cambiaron con la violencia, pues se pueden ver a través, digamos, de los escenarios, de los planos, de cómo fue cambiando. Entonces, aparte porque yo creo que el hecho, digamos como que la geografía, el conocer los espacios está muy ligado al contexto de la violencia, al entender por qué la violencia, al entender quién ganaba con esa violencia. Entonces, creo que todo este tipo de herramientas ayudan un montón. Y ahora algo no tan tecnológico, pero que también me gustaría que menciones, es como explorar en otra parte de las historias periodísticas, y tiene que ver con un nuevo proyecto de ustedes que tiene ya una cosa más física de relación con el público, y es esta incursión de rutas en un escenario de teatro, contando las historias del detrás de las historias. Aunque no sea tan tecnológico, es transformar todo este trabajo netamente digital, que es Rutas del Conflicto, y la mayoría de los medios de la liga son nativos digitales. ¿Cómo ha sido ese paso también de ustedes como a un escenario no digital? Sí, yo creo que, a ver, Rutas ha sido como una herramienta, digamos, como que ha habido una cosa muy transversal ahí, porque nosotros tenemos todo esto digital, pero hemos hecho mucho ejercicio con las comunidades. Entonces, les hemos enseñado, por ejemplo, a comunidades, y hemos aprendido también de ellas para construir este tipo de herramientas. Entonces, pues nos pusimos a pensar, a veces, por ejemplo, en historias que tienen que ver con tierras, por ejemplo, puede ser muy confuso que la gente, son historias con muchos datos, con mucha cosa judicial, entonces puede ser un poco como complejo.
Y yo me di cuenta, digamos, como que había una serie de formatos que pues, podían ser bien interesantes, llevando esto al teatro, contando la historia detrás de la historia. Nosotros como periodistas casi normalmente no aparecemos en las historias periodísticas, en los reportajes, pero sí sentíamos que nos pasaban cosas bien interesantes mientras que hacemos la reportería y escogimos que un teatro, así en una situación bien descomplicada y anecdótica, podía ayudar a que la gente se interesara un poco más en lo que estábamos contando y hasta ahora nos ha ido bastante bien. Llevamos 5 o 6 funciones y tenemos 3 funciones más ahora en junio contando otro reportaje que tenemos con la Liga contra el Silencio sobre unas comunidades indígenas y unos contratos de bonos de carbono pues que se aprovechan un poco de sus circunstancias de pobreza. En un país donde la tecnología todavía, o el acceso a internet y la tecnología siguen siendo como una suerte de camisa de fuerza para acceder a este tipo de proyectos periodísticos, ¿ustedes cómo han tratado de llevar esas historias ya producidas a esos escenarios? Ustedes trabajan mucho con comunidades. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo lidian con eso? ¿Cómo tratan de que también eso llegue a otras zonas donde no es fácil tener internet o tener una computadora o desde el celular? Eso también ha ayudado un poco. No sé, ¿cómo miras eso? Sí, creo que acá ya nos toca ir cerrando. Yo creo que es importantísimo siempre pensar en que la comunidad contribuya en la construcción digamos, del reportaje, un poco a partir de sus testimonios, de entender de qué va, y al final también que volvamos y le mostremos el reportaje. Entonces hay un montón de cosas que hacemos, podcast, cartillas, ahora también obra de teatro, también en ciertos escenarios, entonces creo que también es un espacio grandísimo para pensar que no solamente la innovación está amarrada a lo digital, sino en nuevas formas de contar a gente especialmente que a lo mejor no tiene cómo acceder a internet. Bueno, espero que varias de estas herramientas les sirva o estas ideas les inspiren un poco. Yo creo que básicamente este tipo de eventos nos sirve para inspirarnos. Aquí hay un par de preguntas que yo quisiera solamente pasarte, Oscar, para que las respondas. Dice, ¿cómo es el rendimiento de la página? ¿Es rápido? Sí, ¿cómo lo logran? Okay. Nos escribe Alex Pitia. Preguntando, teniendo en cuenta que tienen bastantes elementos interactivos, un poco cuál es la dificultad ahí, y creo que tenemos poquito tiempo para terminar de responder esto, pero creo que es una pregunta importante para... Eso es una cosa tecnológica porque uno acá a veces se emociona, entonces uno dice voy a meterle a esto un video 360, un dron, voy a meterle un montón, y pues si eso no lo puedo, luego con internet no lo puede ver alguien, y también hay que pensar, ¿no? Si estoy en una zona por ahí bien apartada en internet, es bien precario, pues tampoco lo voy a ver. Y pues nada, en eso nos toca hacer un ejercicio técnico grandísimo siempre, que todo lo que publiquemos tiene pues que ser muy liviano, que lo pueda ver todo el mundo, que si alguien logró conseguir acceso a internet por celular, pues que lo pueda ver en todas partes. Es muy trabajo de ingeniero, pero de verdad es un poco como lo menos difícil después de todo esto que se hace, es como lo menos complicado. Bueno, Oscar, yo solamente quisiera agradecerte y también invitar a la gente que está participando en este evento a que exploren mucho la página de Rutas del Conflicto y de la Liga contra el Silencio para que puedan acceder como a varias de las historias que hemos mencionado acá y a todo lo que seguiremos publicando. Y muchas gracias por la invitación también a este festival. No, ustedes, los organizadores del festival, a la CAS, a la Liga contra el Silencio, muchísimas gracias. Gracias, Jenny. Gracias, Oscar.